Múltiples lenguajes, quinto grado, primaria, página 182. Albert sin sueños, por Claudia Cabrera Espinosa. Albert nunca había soñado nada y se sentía mal por ello. Pésimo, como si tuviera un defecto. Le daba miedo tener algún problema grave, que lo descubrieran los doctores y lo internaran en un hospital para toda la vida. Así que no decía nada. Algunas veces, su amigo Jacobo llegaba a la escuela contando sueños de lo más exóticos. Iba en una avioneta luchando contra unos terroristas cuando me lanzaron una granada y tuve que saltar en paracaídas. Estaba a la mitad del océano y justo cuando pensé que iba a caer en el mar, pasó un barco en el que venía la selección brasileña de fútbol y me invitaron a jugar con ellos. Así eran los sueños de Jacobo. Albert no sabía cómo en esa cabecita suya podían ocurrir cosas tan extrañas. Solo podía ser algo ajeno a él, una fuerza superior que las pensara por él y las metiera en su cerebro. El hada de los sueños, no, el dios de los sueños, que por algún motivo nunca se había tomado la molestia de visitarlo a él. Cuando Jacobo terminaba su historia, Lucero comenzaba con las suyas. Yo soñé que estaba a la mitad del bosque, en la noche, y de repente se me aparecían una jauría de lobos hambrientos. Entonces yo tenía que luchar con ellos con mis propias manos, pero era tan fuerte que podía lanzarlos a kilómetros de distancia y no me hacían daño. Después de ellos, se quedaban viendo a Albert, esperando que también tuviera un sueño espectacular que compartir. Así que Albert tenía que contar algo, lo que fuera. Yo soñé que iba en una nave espacial y flotaba, y los demás astronautas también, y chocábamos unos con otros, y de pronto venía un asteroide. Pero antes de estrellarnos, yo corría al mando de la nave, giraba a la derecha y los saludaba a todos. Lucero y Jacobo reían siempre, aprobando las historias de Albert, y así, una o dos veces a la semana. Como Albert temía que sus compañeros lo descubrieran, inventaban sueños divertidos y disparatados, y los escribía en un cuaderno que guardaba en el cajón de su buró. Algunas veces ocurrían en la selva, otras en ciudades del futuro, otras en el mar y otras en la escuela, pero con gente que nunca había estado ahí. Se dio cuenta de que así podía escribir lo que quisiera y visitar lugares exóticos sin enfrentarse a ningún peligro. Nunca escribía pesadillas, solo sueños, en donde él salvaba el mundo, una y otra vez, o hacía competencias con sus deportistas favoritos. Después de varios meses, tenía una extensa variedad de sueños, para toda ocasión. Además, resultó que los suyos eran mejores que los de sus amigos. A Jacobo solía ocurrirle que a la mitad de sus historias se quedaba callado, pensando, sin saber qué pasaba después, o bien confundía a los personajes. Decía que a veces aparecía a su mamá en el sueño, pero luego ya no era ella, sino la maestra de música o el jardinero de la escuela. En los sueños de Albert no pasaban estas cosas. Un viernes, después de la clase, Albert invitó a Jacobo y a Lucero a su casa. Jugaron gol para en el parque durante un buen rato. A Albert le gustaba ser el portero. Lucero, por su parte, era la mejor tiradora de los tres. Cuando estaba a punto de oscurecer, se sintieron cansados y entraron a la casa. Albert bajó a la cocina a buscar algo de tomar, y mientras tanto a Lucero se le ocurrió enseñarles un truco de cartas. Creo que Albert tiene unas cartas en este cajón, le dijo a Jacobo, señalando el buró. Lucero abrió el cajón, pero no encontró ninguna baraja. Lo único que vio fue un cuaderno azul, con el nombre de Albert en la cubierta. No hay cartas, pero parece que encontré el diario de Albert, dijo Lucero. Albert no tiene ningún diario que yo sepa, respondió Jacobo. ¿Seguro?, preguntó ella mientras abría el cuaderno. Sueño número 1, comenzó a leer. Estoy en el estadio de los Yankees a punto de batear. El público me aclama y la casa está llena. Entre el público está el presidente y todos los niños y niñas de la escuela. Creo que no deberíamos leer esto. En ese momento, Jacobo se levantó y fue hacia Lucero quitándole el cuaderno. Así que apunta todos sus sueños, dijo él. Con razón los recuerda tan bien. Lucero miró el cuaderno, dubitativa. No estoy segura. Fíjate cómo cambian los nombres de los personajes. Primero escribió el director de la escuela, luego lo tachó y le puso encima el presidente. Jacobo siguió inspeccionando el cuaderno. Encontró muchos tachones y palabras encimadas, como si se arrepintiera en el último minuto y lo cambiara por otra cosa. ¡Ajá!, exclamó de pronto. Mira, todo este párrafo está tachado. ¿Sabes por qué lo tachó? No,
respondió Lucero. Porque se lo conté yo. Es un sueño mío, explicó Jacobo. Seguramente se le olvidó que yo se lo había contado y luego se dio cuenta. Yo creo que hace trampa. Con razón sus sueños son mejores que los nuestros. Ya decía yo que nadie podía tener siempre sueños tan maravillosos. Yo sueño con arañas gigantes mientras él sueña con que es beisbolista profesional. Pues no sé, puede ser, dijo Lucero. Mejor se lo preguntamos a él. Al poco tiempo entró Albert en la recámara con un plato de galletas. Sus dos amigos estaban sentados en la cama. Jacobo tenía el cuaderno azul en la mano. ¿Tienes algo que decirnos?, le preguntó mirándolo fijamente. Albert dejó las galletas sobre la mesa sin saber de qué hablaba. «Has estado inventándonos los sueños todo este tiempo, ¿verdad?», preguntó Jacobo. A Albert se le humedecieron los ojos y se sentó en el suelo, cabizbajo. Ellos se extrañaron mucho. Nunca lo habían visto así, y tampoco era para tanto que se inventara los sueños. «Sí, me los inventé todos», confesó Albert. Bueno, no pasa nada. Todos inventamos cosas de vez en cuando», dijo Lucero. «Es que no es eso», continuó Albert. «Entonces», preguntó Lucero, «es que nunca he soñado nada». Lucero y Jacobo se miraron entre ellos. Nunca habían escuchado algo así. Todo el mundo tenía sueños, aburridos, divertidos, pesadillas o lo que fuera. Pero, ¿nada? ¿Nada de nada? ¿En toda tu vida?, preguntó Jacobo. «Nada de nada», dijo Albert echándose a llorar. «Entonces todo lo que nos contaste, ¿lo inventas tú?», preguntó Lucero. Dijo Albert entre sollozos. Jacobo y Lucero volvieron a quedarse en silencio. Querían ayudar a su amigo, pero no se les ocurría cómo hacer para que Albert pudiera soñar. «¿Sabes?», dijo finalmente Jacobo. «Yo cuando más sueño es después de haber cenado mucho. Tal vez eso te funcione». «Sí, pero por eso sueñas con arañas gigantes», respondió Lucero. «Todo el mundo sabe que las cenas pesadas hacen que tengas pesadillas». «Sí, eso sí», dijo Jacobo. Albert seguía pensando que tenía un problema, que no era normal lo que le pasaba. Pero antes de decir cualquier cosa, Lucero adivinó sus pensamientos y le dijo: «¿Sabes? Todos tenemos algún problemilla, algo que no anda muy bien. Yo, por ejemplo, nunca he estornudado». Albert y Jacobo se quedaron viendo sin terminar de creerle. «¿De verdad? Mi mamá dice que es algo de las vías respiratorias, y el tabique desviado, y no sé qué. Y él», dijo señalando a Jacobo, «se hace pipí en la cama». «¡Claro que no!», gritó Jacobo. «¿Seguro?», preguntó Lucero. «Bueno, solo me pasó una vez, pero fue por tomar mucho jugo antes de ir a la cama. ¿Ya ves, Albert? Algún día tendrás sueños, igual que todos los demás. Vas a ver», dijo Lucero. «Mientras tanto, nosotros podemos seguir contándote los nuestros, y tú nos puedes contar cualquier historia que se te ocurra». A partir de entonces, Albert dejó de sentirse mal por no soñar. Siguió escuchando las historias de sus amigos y contándoles todo lo que se le ocurría sin temor a ser descubierto. Y ellos decidieron que también podían hacer algunos cambios en los suyos para no quedarse atrás con todas las historias fantásticas que les contaba su amigo. Hasta que un día Albert despertó sobresaltado. Había tenido un sueño. Estaba jugando fútbol en la escuela y él era el portero. Iban empatados y cuando el partido estaba por terminar, vio a Lionel Messi a punto de disparar contra su portería. «¿Qué hace Messi en mi escuela?», se preguntó antes de dar un brinco y detener el disparo. Sus amigos se pusieron a gritar de alegría y pudieron meter un gol en el último minuto. Al llegar a la escuela, corrió a contárselo a Jacobo y a Lucero. Ellos lo felicitaron y quisieron saber todos los detalles. Desde ese día, los tres se contaban sus sueños siempre que los recordaban, pero lo que más disfrutaban era continuar las historias, inventar nuevos episodios e incluir en ellos a sus amigos para imaginar que habían estado los tres juntos, mientras recorrían la selva durante la noche o visitaban planetas lejanos.